Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro primer webinar del mes de mayo. El día de hoy estaremos viendo las razones por las cuales debes respaldar tu Office 365 con BIM. Mi nombre es Cintia Padilla, representante del área de Mercadotecnia de Grupo Migesa, y en esta ocasión nos está acompañando uno de nuestros especialistas de la marca BIM, Luciano Pérez. Bienvenido, Luciano, muchas gracias por tu disponibilidad y acompañarnos nuevamente en nuestros webinars. Muchas gracias, Cintia. Buenos días para todos. Como bien dijo Cintia, hoy vamos a hablar un poco de BIM Backup para Microsoft Office 365, que es un poco el nuevo paradigma que estamos viendo en los data centers y en las empresas desde hace año y medio, 2 años, hasta el día de la fecha, ¿no? Si yo les diría hace 5 años que íbamos a agarrar y a sacar nuestros mails de nuestras empresas y los íbamos a poner en la infraestructura de un fabricante, la gran mayoría creo que me hubiese dicho que estaba loco, ¿no? Y hoy es ya casi el estándar de la industria, y todas las empresas que no están ya en Office 365 están buscando ir o están en un ambiente híbrido, ¿no? Están en algunos usuarios allí, otros usuarios de forma local. Entonces, vamos a ver un poco, primero, por qué necesitamos respaldar la información que tenemos en Office 365, cuál es el modelo de la responsabilidad compartida, y después un poco las características de BIM Backup para Office 365. Así que los invito a que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, la dejen en la sección de preguntas y respuestas. Así al final de esta charla podemos agarrar y responder todas las dudas que tengan, ¿sí? Así que vamos a empezar por el principio y por lo más importante. ¿Por qué deberíamos respaldar Office 365? Hay muchas razones por las que deberíamos respaldarla. Estas son las razones quizás las más importantes, ¿no? La primera es que somos humanos y cometemos errores. Entonces, siempre nos va a pasar que podemos borrar algo accidentalmente. Nos pasa en nuestra computadora personal, nos pasa en un servidor, nos pasa con los mails, con cualquier cosa, ¿no? Entonces, borramos algo sin querer, necesitamos tener una opción para poder recuperar esa información. Y si bien, si nos damos cuenta rápido, tenemos la forma de recuperar esa información, ya que Microsoft nos da acceso a una papelera de reciclaje, cuando no nos damos cuenta rápido, estamos perdidos, ¿sí? Además, hay 2 de estas razones que van muy de la mano, que son las confusiones en las políticas de retención, los tiempos de retención y los requerimientos legales y de cumplimiento que tienen las empresas. No todas las empresas tienen requerimientos legales, quizás, o no tienen organismos que los estén auditando, pero sí existen muchas, sobre todo las empresas de banca, de finanzas y las empresas de salud, que necesitan tener la información respaldada por un determinado tiempo. ¿Y esto por qué? Bueno, estamos hablando acá de información que está en mails, de información que está en sitios de SharePoint. Toda esa información, más allá de que puede ser extremadamente valiosa para la empresa, también puede ser utilizada, por ejemplo, en un juicio, ¿sí? En una demanda legal, en un proceso legal. Entonces, toda esa información es necesaria tenerla, ¿sí? Y además, las amenazas. Las amenazas externas, todos las conocemos o conocemos cómo se llaman, no conocemos cómo van a venir, en qué formato. Hablamos del ransomware, el malware, los virus, los hackers, etcétera, ¿no? Aplicaciones o personas que van a estar intentando robarnos la data desde fuera de nuestra compañía. Y además las amenazas internas, desde empleados que se van de la compañía, empleados maliciosos que están haciendo un daño a la compañía y que quieren borrar sus huellas, hasta, bueno, 1000 otras opciones más, ¿sí? Y además, como decíamos, todo el mundo hoy quiere estar en Office 365, pero no es algo de que migrar a Office 365 sea algo que suceda de la noche a la mañana. Entonces, por un tiempo vamos a tener un escenario híbrido, ¿sí? Quizás llevamos los primeros 50 usuarios hacia
hacia Office 365, pero seguimos teniendo, no sé, 500 usuarios en nuestro Exchange local, seguimos teniendo nuestros sitios en nuestro SharePoint local, por ejemplo. Entonces, eso es una de las cosas más complejas, ¿no? Y esto también viene mucho de la mano de la confusión en las políticas de retención. Cuando teníamos nuestro Exchange local, sabíamos quizás que tenemos que guardar la data por 2 años, por ejemplo, entonces hacíamos un backup del Exchange, lo reteníamos 2 años y ya. Ahora, cuando llevamos nuestra información hacia Office 365, no lo respaldamos o pensamos que Microsoft se va a hacer cargo de eso. Y en realidad no es así. Entonces esto nos lleva al modelo de la responsabilidad compartida. ¿Y qué es la responsabilidad compartida? Se basa inicialmente en que los clientes tienen una percepción del servicio que les va a ofrecer Microsoft. Y en esto no nos confundamos. Microsoft en ningún momento les miente o les dice que deben, digamos, que ellos se hacen cargo de todo, ni tampoco Microsoft omite que la data es responsabilidad del cliente. Y ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero la percepción del cliente es que, o de muchos clientes, es que Microsoft se hace cargo de todo. Yo pago mi suscripción de Office 365 y me desligo completamente del problema de los mails, ¿no? Y realmente no es así. Realmente, en la realidad, Microsoft se va a hacer cargo de la infraestructura, de brindar el servicio, pero el usuario, el cliente, todavía sigue siendo responsable y el dueño de sus datos y de la protección de esos datos. Entonces, como vemos en la página de Microsoft, ahí en el recuadrito verde, podemos ver claramente que te dice, con Office 365 es tu data, el cliente es el responsable de esa data y el cliente controla esa data. Y cuando hablamos de controlar, no solo hablamos de qué datos subo o qué no, sino también el acceso de esos datos. Entonces esto nos lleva al modelo de responsabilidad compartida que se puede ver en la página de Microsoft también, ¿sí? Esto nos dice que la responsabilidad primaria de Microsoft es proveer infraestructura, ¿sí? Microsoft les va a dar un SLA, quizás un uptime del 99.9% en base al contrato que firmen, y en eso no hay nadie que lo haga mejor, ¿sí? O sea, ese es su responsabilidad y es en lo que se focalizan, ¿sí? En dar el servicio. Ahora, la responsabilidad del cliente en este caso es sobre su data y sobre el acceso y control que va a tener sobre su data en Office 365, ¿sí? Y esto nos lleva también a qué tecnologías utiliza Microsoft para soportar esto. Bueno, Microsoft la verdad es que lo que te dice es, nosotros vamos a replicar la data no solo dentro del mismo data center, va a haber varias copias, sino también en otros data centers de otras geografías, ¿sí? A ver, es muy complejo perder datos por un error de Microsoft, ¿sí? Es muy difícil y la verdad no investigué, pero no sé si le debe haber sucedido en algún momento, ¿sí? A ver, con tantas réplicas de los datos que hay, por más que se caiga algún nodo del Exchange que tienen, siempre vamos a poder funcionar desde otro lado. Quizás más lento, pero tienen la data en varios lados. Ahora, sabemos que la replicación no es un backup. Es parte de una estrategia de protección de datos y de data management, ¿sí? Pero es parte, no es lo completo. Por eso es que necesitamos un backup de esa data. ¿Para qué? Porque si borramos datos, también se van a borrar en todos los otros data centers donde Microsoft tiene nuestra información. Entonces necesitamos recuperar esos datos probablemente, ¿sí? Así que esto nos lleva a las soluciones que nos puede dar Microsoft, y es la única solución que nos da hasta ahora, que es la papelera de reciclaje. Esta papelera de reciclaje, vamos a ver más adelante los tiempos que nos da, pero es algo muy acotado. ¿Y a qué va esto? Va simplemente a decirte, bueno, borraste algo, lo podés recuperar inmediatamente. Ahora, cuando ya pasó el tiempo, no tenés más forma de eso, ¿sí? Y para eso es donde la responsabilidad del cliente se tiene que basar en generar y diseñar una estrategia de retención de esa data, ya sea que, como decíamos antes, alguien nos audita y tenemos que mostrar auditorías, ¿no?, de que tenemos la data respaldada por 2 años, o
simplemente porque necesitamos esa información por algún caso específico y podríamos recuperar esa data en el caso de ser necesario. A nivel de seguridad, Microsoft nos va a dar una seguridad de nivel infraestructura. ¿Y a qué me refiero con esto? A nivel físico y a nivel lógico. Por más que nosotros seamos usuarios de Microsoft, no vamos a poder ir a su data center a ver cómo está nuestra información, ¿sí? Eso es algo que no lo podemos hacer. Microsoft se ocupa de generar esa seguridad, ya sea a nivel físico, como decíamos, a nivel lógico y a nivel aplicación. Y además nos da la posibilidad de controlar el acceso a través de usuarios y administradores. Ahora, la responsabilidad del cliente es a nivel de los datos, ¿sí? O sea, tratar de prevenir de que ransomware, malware, hackers, etcétera, accedan a esos datos y prevenir digamos, el acceso interno a gente que no debería tener acceso a esos datos, ¿no? Y a nivel de marco regulatorio, y esto es muy importante, si Microsoft está visto solamente como un procesador de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos nos dan la infraestructura para que nosotros hagamos las cosas. O sea, si hay una empresa que está infringiendo la ley, Microsoft no va a ser responsable por eso porque los datos no son suyos, los datos son del cliente, ¿sí? Entonces, las regulaciones de la industria, las regulaciones corporativas y las regulaciones legales son parte de la responsabilidad del cliente. Entonces, con esto en mente, necesitamos saber qué es lo que nos da Microsoft al nivel de retención de los datos para saber cómo tengo que actuar y respaldar esa información en el caso de ser necesario, ¿no? Como vemos acá, cuando nosotros tenemos data en nuestra casilla de correo, por los primeros 2 años lo vamos a tener en el almacenamiento principal de Microsoft, ¿sí? Luego de este tiempo ya se va a un archivo, a un archive. ¿Eso qué quiere decir? Que la data puede tardar varias horas en ser entregada si es que la necesito, ¿sí? Pero acá viene la parte importante, que es lo que marqué en rojo en la presentación, ¿no? Cuando nosotros borramos un archivo, un mail, lo que sea, consciente o inconscientemente, por defecto vamos a tener 15 días de retención en esta papelera de reciclaje. Si nosotros lo configuramos, podemos extender esos 15 días a 30. Obviamente vamos a pagar un extra en Microsoft, ¿no? O sea que lo máximo que vamos a poder utilizar esa papelera de reciclaje para recuperar los datos va a ser 30 días. Luego de esos 30 días, la data se pierde, ¿sí? Y no hay forma de recuperarlo. Lo mismo con los sitios de SharePoint y los archivos de OneDrive, ¿sí? Los sitios de SharePoint tienen 30 días de manera estándar, a lo mismo que los archivos de OneDrive, y se puede configurar una segunda etapa para que se estire hasta 3 meses. De nuevo con un costo extra de Microsoft, pero luego perdemos la data. Y una de las cosas más importantes es que cada vez que un empleado deja la compañía, dentro de un mes se borra toda la data que tiene ese empleado, ¿sí? O sea, ¿cómo tenemos que hacer para que no se borre esa data? Simplemente tenemos que seguir pagando la suscripción de ese empleado, si no la data se va a borrar indefectiblemente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con BIM? Bueno, con BIM podemos proteger toda esta información en base a nuestras necesidades. Quizás no necesitamos tener la data respaldada por 10 años, pero sí la necesitamos tener por 2, 3, 5 años. Bueno, por esto mismo es que nace BIM Backup para Microsoft Office 365, ¿sí? BIM Backup para Microsoft Office 365 se instala en un servidor Windows. Este servidor puede estar tanto local, ¿sí? En su data center principal, en una máquina virtual, o puede estar en la nube. Y ahora van a ver por qué tenerlo en la nube es una buena opción también, ¿sí? A su vez, a este servidor de BIM Backup para Microsoft Office 365 vamos a configurarlo a nuestra organización o organizaciones, si tenemos varias, de Office 365, y a su vez a nuestro Exchange o SharePoint local en el caso de ser necesario, de que tengamos todavía un ambiente híbrido, ¿no? Y BIM Backup para Microsoft Office 365 va a ser un respaldo de esta data en el repositorio de backup.
Este repositorio de backup puede ser un repositorio local, ¿sí? Un repositorio por SAN o por DAS que tengamos en nuestro data center, o también podemos utilizar un almacenamiento de tipo objeto, como puede ser Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage, la nube de IBM que utiliza un S3 compatible o cualquier otra nube que utilice un almacenamiento de tipo objetos de S3 compatible. ¿Y por qué recomendamos utilizar un almacenamiento de tipo objetos? Bueno, sabemos que los datos que vamos a tener en Office 365 crecen a pasos agigantados y son muchísimos. Entonces no es raro que una empresa que quizás tiene 100 empleados en Office 365 tenga 5 o 10 teras de información en su organización de Office 365. Comprar hardware para 5 o 10 teras es mucho más costoso que pagar mes a mes una suscripción, por ejemplo, el consumo de Azure Blob Storage, ¿sí? Entonces, de esta forma es muy sencillo tener un respaldo sin necesidad de salir corriendo a comprar hardware, por ejemplo, en el caso de que lo necesitemos. Esta data se va a guardar en almacenamiento tipo objetos o local, como dijimos anteriormente, y en el mismo servidor de Veeam Backup para Office 365 se va a guardar una copia de la metadata. ¿Y esto por qué es? Porque cada vez que nosotros necesitemos hacer un restore, no vamos a necesitar descargar esa metadata desde el almacenamiento de tipo objetos, que es algo que nos podría incurrir en un costo si nosotros tenemos nuestro servidor de Veeam Backup para Office 365 de forma local. Entonces, como no queremos incurrir en un costo extra con la nube de Microsoft Azure, vamos a tener la metadata de forma local, ¿sí? De esa forma va a ser mucho más rápido también la recuperación y poder browsear la data en el Veeam Explorer, ¿sí? A su vez, Veeam Backup para Microsoft Office 365 está totalmente integrado con sus propios comandos de PowerShell, tiene sus propios CMDLETs si lo queremos integrar en scripts, o también se puede integrar a otras aplicaciones desarrolladas por la empresa a través del RESTful API, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen algún portal automático de alta de usuarios, pueden agregar un apartado para marcar si ese usuario va a necesitar un backup. Si va a necesitar un backup, que se ejecute alguna opción a través de RESTful API hacia Veeam Backup para Microsoft Office 365 y que se agregue el usuario automáticamente, ¿no? Entonces, de esta forma es como Veeam Backup para Microsoft Office 365 va a ser un backup. Ahora, vamos a la parte importante. ¿Cómo se puede hacer una recuperación? Bueno, para aquellos que conozcan Veeam Backup and Replication, saben que contamos con la recuperación granular a través de los Veeam Explorers, ¿sí? La opción de Veeam para Office 365 no es la excepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el Veeam Explorer para Microsoft Exchange, para Microsoft SharePoint y para Microsoft OneDrive. ¿Y esto qué nos va a traer? A partir de, obviamente, la data que está guardada en el Object Storage, vamos a poder leer esta información y recuperarla directamente hacia lo que es Office 365, hacia nuestra organización directamente, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más adelante todas las opciones de recuperación que hay, pero esto es lo básico. O sea, ¿qué nos garantizan los Veeam Explorers? Que vamos a poder leer de forma muy amigable los datos que necesitamos recuperar, ¿sí? Solamente recuperando lo que necesitemos y no todo un buzón para recuperar algunos archivos, ¿sí? Entonces, ya sabemos que podemos hacer el backup de nuestra información. Sabemos cómo podemos hacer el restore. Ahora, ¿cómo funcionan las políticas de retención en Veeam Backup para Office 365? Y tenemos dos opciones. Tenemos la primera opción, que es a nivel de ítem, que funciona más como si fuera un archivador, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Si nuestra retención es de 2 años, por ejemplo, y respaldamos a nivel de ítem, solamente nos vamos a traer la data de nuestra suscripción de Office 365 de los últimos 2 años. Si hay un mail que tiene 2 años y un día, no lo vamos a respaldar. Solamente nos vamos a traer la data de los últimos 2 años. Esto es útil cuando necesitamos solamente una retención de un tiempo determinado y el resto no nos interesa, ¿sí? Ahora, si nuestra retención va más a
que necesitamos tener toda la información de ese usuario o de esos usuarios, podemos hacer utilizar una retención más tradicional basada en snapshot, ¿sí? ¿Qué es esto? Sabemos que queremos respaldar todos nuestros usuarios, por ejemplo, entonces simplemente le hacemos como una suerte de snapshot, una imagen a nuestra base de datos de Exchange Online, digamos, y vamos a guardar ese backup, ese punto en el tiempo, por una determinada cantidad de días, ¿sí? 7, 14, 30 días, años, etcétera, lo que necesitemos, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a estar cubiertos en base a nuestras necesidades, ya sea a nivel de ítem o a nivel de snapshot, ¿no? Y además, como estamos hablando acá de que vamos a o tenemos la posibilidad de guardar esto en una nube pública, la seguridad es algo que es muy importante, porque no queremos que nadie nos robe esa información. Entonces vamos a poder encriptar con Veeam utilizando el protocolo AES-256 bits, ¿sí? Que es el único protocolo que hasta el día de hoy no fue craqueado. Entonces esto nos va a dar la posibilidad de no de que por más que nos roben datos, no van a poder ser utilizados, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque van a estar encriptados y todavía no es posible romper esa encriptación, ¿sí? Y de hecho, si estuviese encriptado con AES 128 bits, que es, digamos, ya fue craqueado, pero igual es uno de los el que le sigue en poder de encriptación, tardarían años en poder desencriptar esa data, ¿sí? Entonces, podemos utilizar la nube pública, podemos estar seguros en esa nube pública, ¿sí? Entonces, y vamos a tener un backup listo para ser recuperado. ¿Qué mejor que eso, no? Y hablábamos recién de 25 formas de recuperar la información. Ok, ¿cómo son estas 25 formas? Y esto es muy sencillo y no vamos a hablar de las 25 formas en sí, sino que vamos a resumirlo de una forma. Lo más común es agarrar algún usuario que perdió información, directamente se lo recupero a su casilla de correo, a su sitio de SharePoint o a su OneDrive. Ahora, ¿qué sucede cuando ese usuario me dice, no perdí la información, pero necesito sacarla para otra cosa, o perdí la información pero no me la recuperes directamente? ¿Sí? Bueno, no hay ningún problema. Podemos guardar ese archivo o lo que estemos recuperando y enviarlo como un adjunto por mail, ¿sí? Podemos agarrar, y en el caso de Exchange, ¿no? Una de las cosas más sencillas, ¿no? Que es, se nos va un empleado de la empresa, ¿sí? Porque renuncia, porque lo despiden, por la razón que sea. Bueno, necesitamos tener esa información respaldada sin ningún problema, pero lo que va a suceder, como decíamos antes, es que a los 30 días Microsoft va a borrar toda la data. Entonces, agarramos la casilla de ese usuario y directamente la convertimos en un PCT y la guardamos en nuestro servidor de archivos, ¿sí? De esa forma vamos a tener toda la data guardada por el tiempo que necesitemos, ¿sí? Además podemos agarrar y recuperar, por ejemplo, tanto en OneDrive como en SharePoint, a una versión anterior de ese archivo que necesitemos recuperar, de ese objeto. Guardar estos archivos como zip, ¿sí? o con la extensión de file que tiene originalmente. Y además, para lo que es OneDrive, vamos a poder guardar la data que está guardada en Microsoft Teams, ¿sí? ¿Y esto a qué me refiero? Microsoft Teams, si bien es un producto aparte de Exchange, SharePoint y OneDrive, ¿sí? Viene incluido en casi todas, creo, las suscripciones de Office 365. Entonces, Microsoft Teams utiliza OneDrive para guardar la información de cada usuario. Lo único que Microsoft Teams guarda aparte, que no lo podemos respaldar por ahora, son los tabs y los canales, ¿sí? El resto de la información se va a guardar en OneDrive, por lo tanto vamos a tener resguardada esa información también, ¿sí? Entonces, como ven, no es solo importante respaldar, sino que vamos a tener múltiples opciones para poder recuperar esta información, ¿sí? Que es, creo yo, una de las cosas más importantes. Y ya hablamos de las posibilidades que tenemos de recuperar esta información. Ahora vamos a explorar un poco
todas las opciones de restore que tenemos. Y para aquellos que no estén familiarizados con los Veeam Explorers, es la herramienta que utiliza Veeam Backup and Replication, por ejemplo, y también Veeam Backup para Microsoft Office 365 para poder recuperar la data, ¿sí? Como ven ahí, simplemente hice clic sobre un show de backup y vamos a poder ver todas las opciones de recuperación que tenemos. Podemos recuperar desde la última opción o podemos recuperar a un punto en el tiempo, ¿sí? Entonces, directamente, si queremos recuperar Exchange, por ejemplo, el Veeam Explorer nos va a montar toda la base de lo que recuperamos, nos va a mostrar todos los usuarios y vamos a poder recuperar lo que necesitemos. Y como ven ahí, estamos tratando de recuperar un archivo que lo podemos recuperar directamente hacia la misma casilla de esta persona. Lo podemos guardar, exportar como un PST, guardarlo en el escritorio, o si tenemos un Outlook instalado en nuestro servidor de Veeam, vamos a poder enviarlo por email, ¿sí? Además, como ven, no solo vamos a poder recuperar los correos, sino que también tenemos los archivos, el calendario, los contactos, los elementos borrados, ¿sí? Los elementos que están on hold, ya sea por litigio o por alguna otra razón, todo lo que es los elementos enviados, las tareas, etcétera. Todo lo que se puede ver desde Outlook lo van a poder recuperar desde el Veeam Explorer, ¿sí? Lo mismo sucede con SharePoint. En SharePoint saben que cada usuario va a tener su sitio de SharePoint, además de los que se pueden crear aparte, ¿no? Cada usuario puede tener más de un sitio de SharePoint y a su vez cada sitio de SharePoint va a poder tener subsitios, ¿sí? Y carpetas extras, como se pueden ver ahí. Entonces vamos a poder recuperar esta data, ya sea directamente ese sitio de SharePoint, copiar el documento hacia algún otro lado, guardarlo y enviarlo por correo también. Y como ven, todo de forma muy sencilla, 100% gráfico, no tienen que correr ningún comando para hacer este tipo de operaciones, ¿sí? Lo mismo para OneDrive, la imagen acá se ve un poco pequeña, ¿sí? Pero lo mismo para OneDrive, van a ver las carpetas de OneDrive. OneDrive no deja de ser unas carpetas compartidas, ¿no? Entonces van a ver las carpetas de OneDrive con todas sus carpetas y sus archivos dentro. Simplemente lo seleccionan, lo que quieren recuperar, dan clic derecho y recuperan todo automáticamente al mismo OneDrive. Copian los documentos, los guardan con alguna extensión determinada o con un zip, o los envían por correo. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo de utilizar esto, es muy directo, ¿sí? No hay mucha complejidad en este caso, ¿sí? Y vamos a la parte que nos faltaba, que es el licenciamiento. ¿Cómo es el licenciamiento? Bueno, Veeam es Veeam Backup para Microsoft Office 365 es una solución que es muy sencilla. Por lo tanto, vamos a utilizar un licenciamiento de tipo suscripción por usuario. ¿Y qué significa esto? Bueno, cada usuario en Office 365 tiene acceso a Exchange, tiene acceso a SharePoint, a OneDrive. Por lo tanto, la licencia de Veeam Backup para Office 365 también cubre las tres opciones, ¿sí? Estas licencias por usuario vienen paquetes de 10 licencias, por lo cual lo mínimo a respaldar son 10 usuarios, ¿sí? Y vamos a contar cuando compremos esta licencia, que puede ser comprada por un año adelantado, ¿no? Como cualquier suscripción, o podemos agarrar y pagar hasta 5 años por adelantado teniendo descuentos extras, ¿sí? Todas estas licencias incluyen el soporte productivo 24/7. Entonces, esto es muy importante porque no van a tener que pagar nada extra. Simplemente con esto van a tener acceso a todo el software. Veeam Backup para Office 365 no tiene ediciones, por lo cual es solo un tipo de suscripción que contratan la cantidad de usuarios que quieren respaldar y con eso van a estar todo cubierto, ¿sí? A su vez, si ustedes quieren hacer pruebas, pueden agarrar e instalar desde el Marketplace de Azure, por ejemplo, ya una máquina con Veeam Backup para Microsoft Office 365 y la licencia de Veeam, pueden utilizar una licencia de Veeam gratuita
por siempre, que les va a permitir respaldar hasta 10 usuarios. Entonces es una muy buena opción para que vayan haciendo pruebas si quieren. Incluso en esas pruebas pueden integrarnos tanto al equipo de Migesa como al equipo de BIM, y vamos a poder ayudarlos, ¿sí? Sin ningún compromiso, sin ningún problema. Es una muy buena forma para que vayan familiarizándose con el producto y lo vayan probando, ¿sí? Y puedan ver también lo sencillo que es para utilizarlo en el día a día, ¿sí? Así que eso es, digamos, todo el contenido de la presentación, ¿sí? Los puntos que quiero que se lleven de esto es que proteger la data de Office 365 es algo importante, pero es sencillo de realizarlo, ¿sí? Además de proteger la data, es importante que el restore sea rápido, que sea granular, que puedan recuperar archivos y correos de forma individual, ¿sí? Y una de las cosas más importantes, que eso quizás les interesa más a los directores, a los gerentes y a los dueños de las empresas, es cumplir los requerimientos legales y de regulación. Ese tipo de puntos quizás los pasamos por alto muchas veces, pero es muy importante para una empresa no caer en una falla, no caer en un punto en donde tengan que pagar multas por no cumplir con eso, ¿no? Así que con esto, eso es todo. Pasemos a la parte de preguntas, ¿sí? Les dejo, si tienen dudas, hagan sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Así podemos contestar todo hoy y se llevan ya, digamos, todas sus dudas resueltas, ¿no? Cintia, ¿encontraste alguna pregunta? Sí, Luciano, aquí hay una pregunta. Me escriben: ¿cuál sería la mejor sugerencia por BIM para el manejo de información de empleados que ya no están en nuestra empresa? Bueno, a ver, en ese caso creo que lo ideal es, si vas a dar de baja la cuenta, ¿no? Lo ideal es ya tener obviamente un backup de esa información, y lo que yo siempre recomiendo es, más allá de que la data te vaya a quedar en tu BIM Backup para Office 365, es agarrar y hacer un PST de ese usuario y guardarlo en tu servidor de archivos compartidos, ¿no? Porque de esa forma vas a tener, si la data la necesitas, no sé, en 3 o 4 años quizás, y vos tenías una retención de 2 años, ahí BIM no te va a cubrir, pero si hiciste un PST anteriormente desde BIM incluso, vas a estar 100% cubierto. Entonces hay que verlo, ¿no? por varios lados eso. Yo creo que eso es lo ideal. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede tardar en restaurar correos? No, eso va a depender de lo que pesen, digamos, esos correos. Generalmente los correos pesan algunos kilobytes, ¿sí? O algunos megas como mucho. Así que no hay, digamos, el tiempo es rápido. Piensen que todo, ya sea lo que es el backup o la recuperación, es 100% por internet, ¿no? Porque por más que tengamos nuestra consola de manera local, tenemos que atravesar internet para ir hacia Office 365. Entonces eso va a ser posiblemente nuestro cuello de botella, pero toda la data que tiene BIM está indexada y está guardada en una base de datos en este caso. Entonces la recuperación es muy rápida y dinámica. Aquí me dicen: ¿el respaldo es automático o puede ser manual? El respaldo puede ser manual, pero lo pueden configurar. La idea es que lo configuren de manera automática para que solamente vean los reportes de cómo está saliendo y no tengan que andar utilizando su tiempo en la administración de el backup, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podemos justificar en nuestra empresa el costo de BIM? El contexto es que hay personas que dicen que ya con Office 365 no requieren respaldar, y sabemos que así no es. Entonces, ¿cómo justificar que ya se compró Office 365 y no hay respaldos para resguardo de 2 o más años? Bueno, la justificación, digamos, es que Office 365 es el servicio. Ahora, tenemos todas las empresas hay un montón de servicios, ¿no? Seguramente tenemos bases de datos, tenemos servidores de archivos, servidores de aplicaciones, etcétera. Todos los servicios, la responsabilidad de ese servicio, ya sea que lo administre el cliente o lo administre un fabricante, es dar el servicio. Luego quizás esas soluciones pueden dar algún servicio de backup o no,
generalmente son muy básicos, pero no es el foco de ese servicio. Entonces, tener un backup es responsabilidad de la empresa para evitar mayores pérdidas. Lo que siempre hay que tener en cuenta es, ¿qué sucede si yo pierdo información? ¿Cuánto me va a costar eso? Me va a costar un N cantidad de dinero. Ok, ¿cuánto me cuesta una licencia, por ejemplo, de BIM? Las licencias de BIM Backup para Office 365 son súper económicas. Entonces, realmente cuando ponemos el costo-beneficio y en el caso de pérdida de datos, la recuperación de esa inversión es automática. Entonces, eso es una de las cosas más sencillas para justificar. Pensar en cuánto dinero voy a perder si yo llego a perder información. Entonces, eso es la manera, creo, más sencilla de justificar esa data. Y además, por el hecho de que si estábamos haciendo un respaldo de la data cuando lo teníamos de forma local, ¿no? Y ese respaldo, ¿por qué era? Bueno, por temor a perder datos, por temor a robo de información. ¿Cómo no lo vamos a hacer cuando la data encima no está en nuestro data center? O sea, no tenemos una capa menos de protección, de administración. Entonces, con más razones que debemos hacer un backup. Porque recuerden que, como les decía, la protección que nos da Microsoft es por 30 días, ¿sí? Pero incluso desde la papelera de reciclaje se puede borrar esa data anteriormente. Entonces, si la persona que quiere borrar su información lo quiere hacer realmente bien, probablemente no vamos a poder recuperar nunca esos datos si no teníamos un backup, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Existen roles asignados? Entiendo que la pregunta viene sobre el acceso a la consola, ¿sí? Básicamente, para tener acceso a la consola necesitamos ser administrador del servidor. Podemos generar accesos extra, ¿sí? Como Restore Operator, por ejemplo, pero siempre para hacer recuperaciones vamos a necesitar, salvo que sea directamente hacia el mailbox del usuario, del que se está haciendo la recuperación, que sea el mismo mailbox, si no vamos a necesitar el usuario y contraseña de ese usuario para hacer la recuperación. Entonces, ahí estamos protegidos de robo de información, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los costos asociados a una solución de respaldo de Office 365 aparte de las licencias de BIM? Bueno, los costos asociados en este caso va a ser el servidor que vamos a donde vamos a instalar BIM Backup para Office 365, ¿sí? Como decimos, es un servidor Windows, o sea que ya tenemos la licencia de Windows que tener en cuenta, y el servidor que vamos a utilizar. No son servidores grandes, ¿sí? Obviamente va a depender todo de la cantidad de usuarios que vayan a respaldar y ahí se va a hacer el dimensionamiento, pero lo que hay que tener en cuenta es el servidor y lo que podemos utilizar en almacenamiento, ¿sí? Ya sea de forma local o en la nube. Esos son los costos que hay que tener en cuenta. En sí no hay costos ocultos por agarrar y por recuperar datos ni nada de eso, pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles son estos costos. Ahora, es bastante sencillo de dimensionarlos, ya que la gran mayoría de las nubes públicas tienen su propia calculadora, que pueden tener 10 millones de opciones, sí, pero pueden ir con la gente de Migesa que les los va a ayudar, ellos son expertos en eso. Y si lo quieren hacer de forma local, bueno, ahí a fuerza sí o sí tienen que ir con la gente de Migesa para que les pueda hacer una cotización de lo que van a necesitar. Pero todo lo que es el dimensionamiento lo hacemos entre el canal y el fabricante sin ningún compromiso, sin ningún problema. Así que esos serían los costos que hay que tener en cuenta. En sí, BIM Backup para Office 365 es una infraestructura pequeña, salvo que estemos respaldando, no sé, 4.000, 5.000 usuarios, ahí ya podemos empezar a escalar, ¿no? Pero si no, es una infraestructura pequeña que no nos va a representar un costo alto. Aquí hay otra pregunta. ¿La información de mi empresa se respalda todo el día con BIM, en dado caso que mis servidores se lleguen a apagar? Lo podés hacer la cantidad de veces al día que quieras, ¿sí? No es un backup continuo, es un backup, digamos, que va a iniciar una determinada hora, pero vos podrías agarrar y seleccionar que corra un backup cada 1, 2, 3 horas, ¿no? En base también a
tu conectividad hacia Office 365, ¿sí? Y lo rápido que puedas hacer ese backup. Ok, aquí otra pregunta. Si hoy contrato BIM, ¿cómo es que respalda hasta 2 años? ¿Es por fecha en mi PC? No, a ver, a lo que digamos, la retención no tiene nada que ver con la licencia, ¿sí? En este caso. Lo que va a hacer BIM es basarse, obviamente, en en el dato que tiene, ¿cómo se llaman? Los servidores de Exchange Online, ¿sí? Que están sincronizados todos a nivel mundial. Y en base a eso, en base a la retención, por ejemplo, si dijéramos 2 años a nivel de ítem, va a contar de esa fecha 2 años hacia atrás y se traería toda la data. Si es a nivel de snapshot, simplemente va a traerse toda la data, no de los últimos 2 años, sino de toda la data. Si subimos 10 años de data hacia Office 365, se va a traer los 10 años y luego lo va a retener en su servidor por 2 años. Si ustedes pagaron la licencia de BIM, por ejemplo, por 1 año y al próximo año no la renuevan la licencia, van a poder, igual van a seguir con esa retención de 2 años, van a poder recuperar la información, pero no van a poder seguir respaldando, ¿sí? Automáticamente va a hacer un switch hacia la versión gratuita, que solo van a poder respaldar 10 usuarios. Pero la data que respaldaron sigue ahí y BIM les va a permitir, digamos, seguir haciendo uso de esa data y seguir recuperándola. No los va a tener de rehenes por la data que ya respaldaron. No es, digamos, una política de BIM esa. Ok, aquí hay otra pregunta muy similar. ¿Hay un límite de capacidad del respaldo que se va subiendo? No hay ningún límite. Obviamente que el límite podría ser, en el caso de que lo tengan de forma local, la infraestructura que tengan, ¿sí? Quizás si tienen determinada cantidad de espacio o no. Y cuando están en la nube, va a ser el costo de lo que paguen por mes. La nube no los va a limitar en ese caso, ¿no? Mientras más gasten, obviamente más felices van a estar, pero ese es el único límite, por decirlo de alguna forma, que pueden encontrar. BIM no tiene límites. En las versiones anteriores, quizás hasta la versión 2, el límite era de 64 teras. Ahora ya no existen límites. Aquí me preguntan, ¿una licencia de BIM respalda toda la información de todos mis servidores o se tiene que comprar un número de licencias por cierta cantidad de servidores? No, acá recordemos que no es a nivel servidores, sino es por usuarios, ¿sí? Y si nosotros, las licencias vienen en paquetes de 10 usuarios, ¿sí? Entonces, compramos, por ejemplo, 2 paquetes de licencia, tenemos 20 usuarios, vamos a respaldar toda la información de esos 20 usuarios. Obviamente, si tenemos 20 usuarios extras, no los vamos a respaldar porque no vamos a tener licencias para eso. Muy bien, ahorita ya no hay más preguntas. No sé si deseas agregar algo más, Luciano. No, cualquier otra duda que tengan, los invito a que se acerquen con el equipo comercial de Migesa, ¿sí? Trabajamos muy en conjunto con ellos y estamos siempre en contacto, así que no tengan vergüenza, acérquense a Migesa, ellos los van a poder ayudar sin ningún inconveniente. Y muchas gracias por haber participado del webinar y también gracias a la gente de Migesa por invitarme, ¿no? Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a todos los asistentes. Si quieren recibir el material, les recuerdo que nos compartan su correo por el chat. El chat es anónimo, solamente nosotros podemos ver el correo. Les comentamos también que el equipo de telemarketing les estará contactando telefónicamente para cualquier duda que no haya quedado resuelta. Igual les recuerdo que tenemos más webinars este mes, también se les compartió la liga en el chat. Y pues de nuevo, muchas gracias por haber asistido y muchas gracias, Luciano. Por favor, que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.